A continuación, Mónica Carrillo va a entrevistar al expresidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004, don José María Aznar. El señor Aznar es abogado e inspector de Finanzas del Estado y actualmente, entre otros cargos, preside la Fundación FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno. Por su parte, Mónica Carrillo es periodista. Pueden verla presentando todos los fines de semana, junto con el veterano periodista Matías Prats, Noticias Fin de Semana en Antena 3 Televisión. En 2017 recibió el premio Antena de Oro y en 2009 recogió el TP de Oro a la mejor edición de informativos. Mónica también es una exitosa escritora. Publicó su primera novela, La luz de candela, en 2014 y en 2020 se alzó con el premio Azorín de novela por La vida desnuda. Mónica, compañera, es el momento de que desnudes periodísticamente y metafóricamente hablando, claro, al señor Aznar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos, señor Aznar. Bienvenido. Pues muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal se encuentra? Pues yo me encuentro estupendamente, vestido estupendamente, supongo. Nos echa de menos. No me voy a dejar desnudar periodísticamente. O sea. Que ya puedo hacer yo lo que quiera, ¿no? Pero ¿nos echa de menos o no? ¿Os echo de menos a quién? A los periodistas, a este salir en los medios diarios. A todos, así en general. Algunos en particular, sí. A unos más que otros, ¿no? Bueno, vamos a tener una charla en esta jornada tan interesante que estamos teniendo en este par de días. Tenemos el foco puesto en Iberoamérica, ya lo decía nuestra compañera, es un gran observador de Latinoamérica, conoce muy bien como presidente del Instituto Atlántico de Gobierno y está en contacto con líderes, pero también con estudiantes. No sé si con la situación actual y en este contexto es posible hablar de un bloque común para afrontar la pandemia y para conseguir una recuperación en Latinoamérica. Bueno, hay dos cosas, si me permites. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias de compartir este diálogo contigo. Como presidente del Instituto Atlántico de Gobierno, el Instituto Atlántico de Gobierno es una empresa educativa, por lo cual yo también soy un pequeño empresario. Es una empresa educativa que tiene su objetivo fundamental es la formación de líderes. Y su máster de gobierno, y algunos que vamos a lanzar más el año que viene, pues es la formación de líderes no solamente en España, sino especialmente en el mundo latinoamericano. Creemos que hay una deficiencia importante de personas que tengan o que quieren dedicarse a la gestión pública y a la gestión de las cosas públicas. Y por lo tanto, en unos momentos en los que nos quejamos del bajo nivel que tienen en gran medida dirigentes y representantes públicos, pues es muy importante que haya una entidad que se dedique a eso, ¿no? Lo segundo es que yo participo también de una iniciativa que se llama Iniciativa IDEA. IDEA es una iniciativa que se llama Iniciativa Democrática de España y las Américas, donde formamos parte de ella en torno a 30 expresidentes exjefes de Estado y expresidentes del Gobierno. El grupo IDEA aprobó una declaración de Madrid en donde se apelaba a los actuales dirigentes latinoamericanos a intentar un tipo de acción conjunta, valorando lo siguiente. El mundo estratégicamente está variando de una manera acelerada. Latinoamérica tiene que acoplarse a esa nueva situación estratégica. Segundo, el mundo está siendo golpeado por una pandemia enorme. Latinoamérica está siendo especialmente golpeada por la pandemia. Desde luego, existen riesgos muy grandes de que aquello que se había avanzado en algunos países latinoamericanos, que era la salida de millones de personas de la pobreza para incorporarse a las clases medias, pues se retroceda y esas clases medias se pierdan. Y por lo tanto nos pareció bien, y a mí me parecía bien, que algunos gobernantes intentasen decir, oiga, vamos a intentar diseñar una estrategia en común, vamos a hablar con los Estados Unidos, vamos a hablar con la Unión Europea, vamos a hablar con el Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a hablar con el Fondo Monetario Internacional, vamos a hablar con la Corporación Andina de Fomento, es decir, con aquellos que pueden sustentar algún tipo de actividad. Pero bueno, el grado de fraccionamiento en el mundo de hoy es tan grande y el grado de fraccionamiento y de fragmentación en Latinoamérica es tan grande que desgraciadamente pues eso no ha sido posible, ¿no? Y ha sido un poquito, sálvese quien pueda,
y vamos a ver quién puede. ¿Lo achaca un poco a la situación de la pandemia o cree que incluso a medio plazo tampoco sería posible hacer este frente común? Ahora mismo la situación política latinoamericana es extraordinariamente compleja, ¿no? Y muy preocupante. Tenemos el contexto ahora en Chile, este giro que ha dado en las últimas horas hacia la izquierda, las revueltas en Colombia. Quiero decir, hay un contexto ahora mismo en Latinoamérica, más allá de la situación de la pandemia que nos afecta a todos. No sé si este nuevo escenario... Este nuevo escenario es un escenario en el cual, desgraciadamente, se confirman los peores temores, y es que el populismo es un fenómeno no decreciente, sino creciente. Chile era un país, sigue siendo, además de ser un país estupendo, maravilloso, Chile había conseguido una gran estabilidad política. Había hecho una transición que, como todas las transiciones, como la transición española también, es una transición imperfecta, pero que funciona. Había habido 5 presidentes de distinto signo, 4 de centro-izquierda y 1 de centro-derecha, con esta Constitución chilena. Y de pronto, con un pretexto que es la subida de unas tarifas de metro, se organiza una grandísima revuelta social, y esa revuelta social conduce a todas estas cosas, a todo este proceso. Una revuelta social con enorme intervención exterior y con enormes movimientos, digamos, de los extremos más radicales de la izquierda, con enorme participación cubana, enorme participación rusa, enorme participación venezolana. Y bueno, y de pronto se entrega la Constitución, se crea una Asamblea Constituyente y con el resultado que hemos visto anteayer, es decir, una participación del 41%, y Chile va a desarrollar un proceso constituyente en la izquierda radical, lo cual, en el mejor de los casos, abre un periodo de incertidumbre enorme para el país, y en el peor de los casos, pues podría abrir un proceso pseudo-revolucionario, por llamarlo de esa manera. Me deja decir, Colombia, que es la gran joya que quieren conquistar los desestabilizadores, en Colombia está pasando exactamente lo mismo. Es decir, las técnicas, las tácticas para desestabilizar Colombia son las mismas que los de Chile. Otra cosa distinta es cuál sea la reacción del gobierno de Colombia, que está siendo muy acosado desde el punto de vista internacional por el uso de la fuerza, pero que tiene que hacer un esfuerzo muy especial en decir, mire usted, yo no voy a transigir con lo que es el marco institucional colombiano, la democracia colombiana, el sistema de libertades colombiano, que existe, ha existido y debe seguir existiendo. Luego tiene usted el caso de Venezuela, que es un caso donde ahora se va a intentar una fórmula negociadora, que en mi opinión no es más que que perder el tiempo otra vez, porque no es más que intentar administrar humo, pero en el cual Maduro, muy crecido por los desórdenes en Colombia, por la victoria en Chile, Maduro acaba de tomar una decisión para que todo el mundo se entere. Ha tomado literalmente y eliminado el diario El Nacional, que es el órgano que quedaba de libertad de expresión en Venezuela. Lo único que quedaba de libertad de expresión en Venezuela realmente. Y lo ha tomado físicamente. Bueno, ha perseguido a los que estaban allí. Se ha quedado con él para entregárselo probablemente a alguno de sus colaboradores. Y claro, ¿qué negociación política que tengo cuando además de no libertad política, de no libertad de asociación, de no libertad de reunión, también se elimina la libertad de expresión? Quiero decir, es un momento extraordinariamente delicado, ¿no? Y extraordinariamente complejo, en el cual, pues además, y con esto termino, pues hay 2 ausencias muy relevantes. Una muy importante, pero no tan dolorosa, que es la ausencia de los Estados Unidos, y otra ausencia importante y dolorosa, que es la ausencia española. Y bueno,
pues todo es solucionable, ¿no? Todo es mejorable. Ahí quería llegar yo, porque deduzco por sus palabras que este auge de los populismos en distintos países le preocupan. No sé si ve alguna salida. En cualquier caso, ¿hacia dónde cree que debería ir y hacia dónde cree que debería comportarse, el comportamiento del gobierno español debería ir dirigido para ayudar a esta recuperación? Bueno, claro que me preocupa, pero me preocupa no solamente en Latinoamérica, me preocupa mucho el crecimiento del populismo en cualquier sitio del mundo, también en España, ¿no? Aquí hemos visto recientemente campañas electorales y campañas políticas pues llenas de elementos populistas, ¿no? Quiero decir que aquí un radical de izquierdas hoy, si en 30 minutos no te ha llamado 3 veces fascista, es que es mudo. Y claro, los argumentos son absolutamente absurdos. Eso es el populismo. Es la no existencia de argumentos, es la nada. Es el insulto, es la descalificación, eso es todo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho, pero claro, dice, ¿cómo puede España ayudar a que no crezca el populismo en Latinoamérica? Esta España, con este gobierno, es muy complicado que ayude. Porque es que, claro, este gobierno de España, es que es partidario de lo que ocurre en Venezuela. Es que es partidario de lo que ha pasado en Chile. Es que es partidario de lo que puede haber un cambio en Colombia. Es que es partidario de los movimientos populistas y radicales que se están produciendo en Latinoamérica. En cualquier caso, los movimientos populistas, hablaba antes a Biden, hay otros líderes a nivel internacional, no solo en Latinoamérica, que también, como era el caso de Donald Trump, también se les ha señalado como rasgos Totalmente. Ciertamente populistas. No sé si en el caso de que Trump estuviera ahora mismo gobernando, su política sería muy diferente a la que está siendo la de Biden. Bueno, es que no sabemos cuál es la política de Biden. Trump no tenía política para Latinoamérica. Biden no lo sabemos todavía. Bueno, había alguna política de Trump, como construir el muro. Bueno, pero eran políticas concretas, no para Latinoamérica. Trump decía, yo voy a levantar un muro en la frontera con México, o voy a establecer sanciones a determinados jerarcas del Me refiero a que lanzaba un mensaje muy concreto a sus vecinos del sur, claro. Sí, pero era una cosa inmediata por la frontera. A Trump le preocupaba la frontera, no le preocupaba otra cosa, ¿no? Y le preocupaban los votos venezolanos en Florida, no le preocupaba otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a decir las cosas. Biden todavía no ha expresado nada. No se sabe cuál es la política de Biden. Entonces, eso es una complicación, porque ahí hace falta una política norteamericana. Y ayer empieza a ser muy tarde. Cuidado, porque las cosas van muy deprisa. Va a haber una iniciativa de las Américas, una cumbre de las Américas en Estados Unidos, y allí se supone que Biden va a expresar algunas ideas. Pero es que las cosas van muy deprisa en Latinoamérica. Y Biden todavía no ha expuesto su opinión, ¿no? No existe una política determinada en los Estados Unidos. Y cuando no hay políticas y hay vacíos, en la política, como en todas partes, eso lo ocupan otros, ¿no? No es casualidad que se aceleren los movimientos de revuelta por la ausencia, efectivamente, de los demás, ¿no? Es decir, que tenemos Estados Unidos que no tiene una política definida, o no ha definido todavía su política, y España, por la parte europea, la ha definido en sentido equivocado. Señor Aznar, nos ha comentado al principio de su intervención la necesidad de aunar fuerzas seguramente entre el sector público y el privado. No sé si hay alguna manera de que podamos comprometer a ambos sectores. Estamos hablando ahora de la parte pública, digamos, de los gobiernos. No sé cómo también hacer intervenir a las empresas para que trabajen de la mano para aunar fuerzas. La combinación público-privada y las iniciativas públicas-privadas son la expresión de la moderna de un Estado, de una nación y de una sociedad, ¿no? La actuación conjuntamente, el que haya planes conjuntos, ¿no? Pero yo soy muy partidario de que los países fortalezcan mucho sus tejidos empresariales, fortalezcan mucho sus tejidos financieros, ¿no? Ahora está de moda meterse con la empresa, meterse con la banca, meterse con todo lo que se puede meter. Y a veces con justificación, y a veces sin justificación. Pero yo quiero decir una cosa, oiga, mire, un país sin un sistema financiero razonable no funciona, no puede funcionar. Entonces, un país que no favorezca la inversión, que no favorezca el tejido empresarial, que no favorezca la competitividad empresarial,
incluido, por cierto, porque ayer pasó alguien por aquí que dijo una cosa que es para tomar nota, ¿no? Aquí cada vez que se habla de armonización fiscal, significa que uno le van a meter la mano en el bolsillo. Es decir, los impuestos para arriba. Todo se va a armonizar. Eso significa los impuestos para arriba. Bueno, pues yo digo, no refiriéndome a paraísos fiscales, pero digo, por ejemplo, refiriéndome a España, cierta competencia fiscal de gobiernos es buena. Y alguien tendría que explicar, igual que cuando se discute por qué el ministro de Educación o la ministra o el ministri o lo que sea, se reserva el derecho de decir al colegio al que puede ir cualquiera de nuestros hijos y se lo niega al padre. Es decir, la pregunta es, ¿por qué un padre no puede elegir el colegio de su hijo y la ministra de Educación sí, o lo que sea? Pues desde el punto de vista fiscal dice, oiga, ¿por qué me tiene usted que igualar al peor? Si yo soy capaz de administrar las cosas bien, de gastar lo razonable, de ingresar, de que mi territorio crezca, de mi país crezca, ¿por qué me tengo que parecer al peor si no me dedico las cosas a hacer cosas indebidas o a hacer tonterías, ¿no? Eso es otra cosa distinta de la competencia fiscal desleal, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que sea fortalecer los tejidos empresariales es lo más importante, ¿no? Y ojalá tuviésemos en España y ojalá tuviésemos en muchos países latinoamericanos todavía muchas más empresas de las que tenemos. ¿Y cree que sería necesario implementar un plan de ayudas internacional financiero para ayudar en esta recuperación? Planes comunes. Es decir, yo creo que los dirigentes latinoamericanos son los que tienen la responsabilidad. Ellos tienen que llamar a las puertas de estas instituciones a las que yo he dicho. Porque planes de ayudas todo el mundo está muy tocado. Pero no es cuestión de a Biden decirle, Biden es un peligroso comunista. No, Biden no es comunista, obviamente. Es una expresión del sistema del establishment norteamericano. Simplemente es un señor que ha decidido gastar 6 trillones de dólares, ha aprobado 6 trillones de dólares de gasto en 100 días. Y ahora dice, y eso tiene un pequeño problema, que hay que pagarlo. Sí, claro, pero los Estados Unidos siempre en eso tienen menos problema que los demás, por distintas razones, ¿no? Y mientras la Reserva Mundial de Moneda siga siendo el dólar, pues tendrá siempre problemas. Pero 6 trillones de dólares se dice pronto y le da a uno la vuelta a la cabeza, ¿verdad? Bueno, aquí se puede aprobar muchísimo gasto, pero aquí y en España o en otros países latinoamericanos decir, oiga, vamos a aprobar 120% de deuda, muy bien, 120% de deuda, 10% de déficit, muy bien. ¿Hay que atender las necesidades urgentes? Muy bien, sí, pero hay que pensar un poquito más allá y empezar a establecer los elementos de estabilidad y de consolidación de un país, porque los países no pueden vivir con esos desequilibrios. ¿Y qué papel debe jugar España en esta situación? Debería. En su opinión. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Si España, por ejemplo, hoy, que tiene un problema muy grave con Marruecos, desgraciadamente, que es cierto que se veía venir, es decir, los marroquíes pueden ser muy criticables en algunas cosas, pero en estas últimas fechas han dicho que venía un conflicto. Y aquí no se ha hecho caso, ha llegado el conflicto. Lo primero que tiene que hacer un gobierno, y eso hay que saberlo, lo primero es garantizar la integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos. Lo primero que tiene que hacer. Y espero que en esta ocasión, al menos, el gobierno que tenemos no abdique de su responsabilidad. Igual que ha abdicado de su responsabilidad en la lucha contra la pandemia, creando el caos en las comunidades autónomas y diciendo, no, esto es responsabilidad del Tribunal Supremo, alguien tendrá que decir por qué la decisión de si una comunidad establece unas limitaciones, o el gobierno establece unas limitaciones, tiene que ser no supervisada por el Tribunal Supremo, sino decidida por el Tribunal Supremo, y no por el gobierno, que es una cosa insólita. Pues lo mismo le quiero decir que en el caso americano, ¿no? España tiene una vocación, tiene una presencia. España en muchos países ha sido o es el primer inversor del mundo, en muchos países es el segundo inversor del mundo, tiene grandes inversiones, está desinvirtiendo de unos sitios, no sabe si va a invertir en otros sitios,
Pero yo he preguntado a algunas personas que tienen muchos intereses allí y le he dicho, bueno, ¿a vosotros os ha llamado alguien para decir, vamos a ver esto con un cierto sentido estratégico? Y me han dicho no. Dice, ¿esperéis que os llame? Y me han dicho no. Bueno, por lo tanto, quiero decir que en esas condiciones es muy difícil. ¿Qué debería hacer España? Prestar una atención que en este momento no está prestando. Darse cuenta de que el futuro de España, como el futuro de Europa, está fundamentado expresamente en la relación atlántica, en la relación con los Estados Unidos, en la relación con Latinoamérica y en contemplar la cuenca atlántica como un todo, porque ahí están las grandes importantes, de las más importantes reservas del mundo. Y eso España tiene que ser una de sus grandes vocaciones. Lo fue, ¿y por qué no lo va a seguir otra vez? ¿Y cómo podríamos hacer para estrechar esos vínculos empresariales entre España y Latinoamérica? Bueno, pues si tiene uno un sentido estratégico de las cosas, si se dedica uno a cultivar, digamos, el tejido y la inversión empresarial, si España se convierte... ¿Sabe usted? Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno negocia en la Unión Europea cosas, no es lo mismo negociar en unas condiciones que en otras. Si usted, por ejemplo, tiene una buena relación, habla y tiene una relación política estrecha con los Estados Unidos o con el presidente de los Estados Unidos, negocia un poquito mejor que si no la tiene, ¿sabe? ¿Cómo calificaría usted ahora mismo la relación de nuestro gobierno con el...? Debe ser magnífica, porque como no hablan, pues no tiene problema. Por lo tanto, el problema es que dices, oiga, ¿y si este no habla con el otro señor, para qué me vale? Claro, porque el gran interés de España es decir, yo estoy en Europa, estoy en Latinoamérica y tengo una gran relación con... Eso es la política atlántica, ese es el entendimiento, eso ha sido las etapas de éxito de España. Bueno, hay alguien al que se le explica esto y que no lo entiende, pero aunque lo expliques 3 veces, que no lo entiende, pues esto sería lo bueno, ¿no? Y esto sería lo deseable. Pero, en fin, el mundo es, al final, tenemos que hacer del mundo un lugar de esperanza, ¿no? Y de las cosas que pasan y de los problemas que surgen, intentar ayudar a resolverlos. Si usted le pudiera decir al señor Sánchez un consejo, ¿no? Como desde su experiencia como presidente de España, ¿qué le diría? Acabo de darle unos cuantos, ¿eh? Sí. Pero para que le quede claro, ¿cómo lo podría fijar? No me quiero repetir por no aburrir a la auditoria, pero no me quiero repetir. Pero, que haga todo lo anterior. ¿Le voy a decir una cosa? No. Le voy a decir una cosa. No, porque los tiempos cambian y las cosas... Pero lo esencial, los intereses esenciales de España, esos sí permanecen. Esos sí, se interpretan de otra manera. Hay otras cosas que le pueden afectar, pero eso sí permanece. El sentido estratégico del país, el sentido del interés histórico de España, el sentido de los intereses nacionales, eso sí permanece, ¿no? Pero bueno, oiga, aquí he leído que nos van a resolver la vida hasta el año 2050, el jueves que viene. Y claro, cuando uno se imagina aquí a los de Bildu, a los de separatistas, a los golpistas, a los de con la frontera de Ceuta seriamente amenazada y de Melilla seriamente amenazada, y te van a resolver la vida hasta el 2050, lo único que se puede pedir es decir, oiga, cumpla el mínimo de responsabilidades que a ustedes le competen. Porque en política se pueden tener aciertos o errores, pero hay una cosa que no se puede hacer, que es abdicar de la responsabilidad de gobernar. Eso es lo que no es perdonable, lo que no es aceptable. Decidan, ¿se equivocan o aciertan? Los ciudadanos luego lo juzgarán, pero ni abdiquen su responsabilidad ni transfieran su responsabilidad a otros, porque eso es el fin del sistema. Señor Aznar, hace un par de días que se ha celebrado el 10º aniversario del movimiento del 15M.
¿Qué valoración haría una década después aquello que supuso la ruptura, digamos, del bipartidismo, que tanto se habló, que suponía un poco la ruptura de la vieja política aquí en España? Y ahora, 10 años después, ¿cómo valoraría usted lo que supuso aquel movimiento y cuál es la situación, el escenario actual? Pues mire, yo tengo que decir con todos mis respetos, nunca tuve ninguna esperanza en el 15M. Nunca. De que allí saliera nada bueno. Y si usted me dice qué ha salido en España bueno de la ruptura del pluripartidismo, y yo digo, pues no, prácticamente nada. ¿Qué ha salido de la fragmentación de la izquierda, de la fragmentación de la derecha? Prácticamente nada. ¿Qué ha salido de la ruptura de los pactos constitucionales? Prácticamente nada. No ha salido nada bueno. España no ha ganado nada en eso. Ha ganado en inestabilidad, ha ganado en fragmentación, ha ganado en confrontación, ha ganado en descenso del nivel político y económico, ha ganado en retroceso económico. ¿Y eso es algo que interesa al país? Pues no, no es nada que interesa al país, ¿no? Yo siempre digo que los españoles tenemos que perseverar y perseverar en las buenas cosas. Y cuando tienes aciertos y tienes errores en la vida, pero por favor, procura perseverar en los aciertos y procura trasladarle a la gente que es bueno que se persevere, ¿no? Y no sigamos otros ejemplos, no, a mí me entristece un poco lo que ha pasado en Chile, ¿no? Porque es incluso un poco, si quiere usted, un poco triste, ¿no? Si usted, por ejemplo, si usted le pregunta a la gente, ¿qué quiere usted que haga la selección nacional de España o de Colombia? ¿El público o un señor, o un entrenador? Pero bueno, el público le va a decir, pues oiga usted el público. Y en el tiempo de hoy dice, ¿y usted quién quiere que haga una constitución? ¿La gente o los parlamentarios? Dice, no, los parlamentarios, ¿no? Y luego, oiga, ¿quién va a elegir la gente? No, la gente sí hay que elegirla de esta manera, ¿no? Para que el resultado sea este, y estos tienen un porcentaje, estos tienen otro porcentaje. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que te has cargado la Constitución, que has desestabilizado el sistema, que has llenado el país de incertidumbre y que no has conseguido nada. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado en los países, ¿no? Y de vuelta a nuestro país, ¿cómo vaticina que vaya a avanzar nuestra política en el corto o medio plazo? ¿Cree que hay posibilidad de vuelta realmente al bipartidismo o ya no hay marcha atrás en la fragmentación? Bueno, yo creo que se ha producido un cambio muy importante. Las elecciones en la Comunidad de Madrid han cambiado, yo creo, que un ciclo político, y en este momento se produce un fenómeno de reagrupación del centro-derecha que para la estabilidad de España y la gobernabilidad de España es muy importante. Incompleto, pero se ha producido de una manera muy relevante, y en eso las elecciones en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente determinantes, ¿no? Y en segundo lugar, se produce un proceso de fragmentación en la izquierda muy peligroso. Lo que yo creo que va a pasar ahora es que se va a acelerar la radicalización en el mundo de la izquierda en España. Es decir, esta mayoría de gobierno, lo que alguno denominó mayoría Frankenstein, se va a radicalizar más. Este gobierno gobierna con comunistas, con antiguos terroristas de ETA y con los separatistas catalanes. ¿Qué cree que va a suceder en Cataluña? Nada bueno. Es decir, cuando usted pone mala siembra en la tierra, sale mala cosecha. Si hay un gobierno separatista, se jugará el separatismo. Eso es lo que va a pasar. Se jugará más o menos deprisa, pero aquí lo que ya lo está diciendo y todo el mundo quiere comprar es que el gobierno va a acelerar los indultos, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa es una manera de ver la política, otra forma es de verla de otra manera, ¿no? Se da un golpe de Estado contra la Constitución, se quiere arruinar la unidad de España y la continuidad histórica de España, y a los que dan el golpe, el gobierno de España decide que les va a indultar, y lo dice. Y hay otra política, que es decir, el que quiere cargarse la Constitución, el que quiere cargarse la continuidad de España y el que quiere cargarse la unidad de España, lo paga. ¿Cómo hacemos para recuperar esa fractura social y que vuelva a ser cohesionada? Pues haciendo a España más fuerte, teniendo un gobierno más fuerte, haciendo que los gobiernos, intentando recuperar aquellos elementos que hicieron posible un gran reencuentro de España. Si está escrito. Es decir, la Constitución del 78
la convergencia con Europa, fueron los dos grandes éxitos de España, a los que luego se añadió la presencia latinoamericana y se añadió una relación específica, no digo especial, digo específica con los Estados Unidos. Han habido cosas de esas que se han perdido, pero ese espíritu de tolerancia, de concordia, el respeto al pacto constitucional, el gobernar las cosas con sentido común, la alternancia política, el no permitir todo, el respeto del Estado de Derecho, de la ley, todas esas cosas que estamos viviendo cotidianamente hoy, que están siendo maltratadas en nuestro país, todo eso hay que recuperarlo, ¿no? La apelación a la reconciliación de la transición, pues es muy importante. Ojalá volviesen las grandes conversaciones y los grandes pactos entre las grandes fuerzas políticas de centro-derecha y centro-izquierda, que resultaron muy positivas para España y que supusieron la transformación de España. Pero eso son opciones políticas. La clase política, que es una cuestión que está latente en la sociedad, ¿usted cree que la clase política ha estado a la altura o está a la altura de las circunstancias? Ha estado a la altura años y ha estado a la bajura, por decirlo de esa manera, otros años. No Pero tenemos... hoy hay ejemplos buenos, ejemplos positivos, pero hay ejemplos muy negativos. Dígame un ejemplo positivo de alguien que no sea del Partido Popular. ¿De alguien que no sea del Partido Popular? Sí. Eso me cuesta mucho. En España, quiero decir. Pero seguro que hay gente. Yo es que... Seguro, pero no cae. Sigo la política un poco menos allá, pero seguro que hay gente que intenta hacerlo lo mejor posible poniendo su mejor voluntad, ¿no? Bueno, el diálogo pero hay muchos... Mire usted, hay dirigentes políticos del socialismo moderado, como Nicolás Redondo, como Joaquín Leguina, pues que desgraciadamente le van a echar de su partido por defender que lo natural es pactar entre el centro izquierda y el centro derecha. Y lo que es una equivocación es pactar con todos los que se pacta en España, ¿no? Pero usted me pide dos nombres, pues yo le digo dos nombres de altura, que desgraciadamente, como son de altura, les van a echar. Se nos ha acabado el tiempo, pero quería hacer una mención que además me interesa mucho porque en este evento de CEAPI se va a rendir homenaje a la mujer empresaria iberoamericana. Y quería preguntarle qué opina. ¿Hay todavía mucho terreno por avanzar, no solamente en las políticas de género, sino también de raza y diversidad? Hay muchas cosas por hacer, afortunadamente, siempre hay muchas cosas por hacer. Ojalá se hubiese empezado antes con mucha necesidad, pero todo lo que sea la promoción de la empresa, yo creo que es bueno. Si esa promoción de la empresa está asociada a mujeres empresarias, pues es estupendamente bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Yo fui educado en una casa donde la igualdad entre mujeres y hombres era absoluta. Practiqué en mi tiempo de gobierno la promoción máxima de la mujer en los puestos políticos, no por ser mujer, sino por ser mujer capaz. Y creo que recordar que en España, hasta mi gobierno, la primera presidenta del Congreso de los Diputados, la primera presidenta del Senado, las dos al tiempo. Tengo la suerte de estar casado con la primera mujer alcaldesa de Madrid. Y bueno, y con muchas más cosas, ¿no? Casado con muchas más cosas, no, quiero decir, que muchas más cosas. Entonces... Yo no tengo ningún problema en eso, ¿no? No tengo ningún problema en eso, pero lo importante es, oiga, vamos a tener más empresas, políticas activas mejores también. empresas más competitivas, mujeres más competitivas y más preparadas, hombres también más capaces, que sean capaces de dirigir las empresas. Y adelante. Pues ojalá adelante. Muchísimas gracias por la charla. charla. Un placer, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Esperemos que se cumplan los buenos vaticinios que nos ha lanzado. Siempre hay que tener esperanza, siempre hay que ser optimista, aunque a veces hay gente que te lo pone muy complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.